Ella es Nadia Carreras, directora de Cosa Buena. Ahora vamos a profundizar qué es Cosa Buena. Pero entre otras cosas, Cosa Buena tiene la presentación el próximo 3 de junio de un nuevo libro en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buen día. Bueno, Buen estamos día. hablando de libros inclusivos y lo primero que me pregunto, ¿a qué le llamamos un libro inclusivo? Y lo segundo ¿es solamente para aquellos chicos, chicas que tengan algún tipo de discapacidad o de uso general? Mira, esta colección de libros, o sea, porque ahora estamos presentando, que estamos viendo imágenes en pantalla, del cuarto libro, que es parte de una colección de 4 Bien. libros. Son libros accesibles e inclusivos. ¿Cuál es la diferencia? Accesible significa que pueden acceder al contenido del libro también personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Ajá. También. Diferentes tipos de discapacidad. En este caso, en esta colección, pusimos el foco en las personas, niños y adultos con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. También, o sea, es un libro convencional, son libros convencionales que pueden ser compartidos por niños que también tienen alguna dificultad, no solamente aquellos que puedan acceder a la lectura convencional. ¿Y por qué son inclusivos? Porque en el equipo de trabajo que desarrolló toda esta propuesta editorial, hay personas, técnicos profesionales, con discapacidad y sin discapacidad. ¿Cómo logramos que un libro sea accesible? En este caso, poniendo foco en las personas que tienen alguna dificultad visual auditiva, el libro, además del texto y de las ilustraciones, tiene braille intercalado, tiene el braille, o sea, todo el contenido está en braille completo, no una parte de la historia, sino todo. Y además, al inicio del libro encontramos un código QR con textura, que si lo escaneamos, llegamos a un audiovisual que tiene las ilustraciones, las mismas ilustraciones del libro, están animadas, y tienen todo el efecto sonoro y los personajes con sus voces. Esto ayuda a que las personas que no pueden ver y que no saben braille, igual lleguen al contenido, Claro. pero además aquellas personas que estén aprendiendo braille puedan ir escuchando la historia mientras van tocando el... Qué bueno. Es fantástico. El Pero braille. además, yo la conocí hace unos años a Te prestó el Nadia libro. y tiene algo que además comparten mucho otros chiquilines, porque obviamente que sea accesible no significa que, no sé, Lucas y Elena ya tienen 2 hijos, ¿no? Cualquier chiquilín que lo agarre lo va a disfrutar y eso me parece que es la accesibilidad, que cualquiera que lo agarre lo disfrute, ¿no? Exacto. Además, en el audiovisual van a encontrar la intérprete de lengua de señas, que en este caso, además, es Karina Romero, que es una persona sorda, que nos ayuda con la correcta interpretación de la lengua de señas, que es lengua oficial en Uruguay. Porque la parte de la inclusión me interesa, que lo mencionabas tú, Claro. me interesa particularmente porque cómo logramos un equipo de trabajo con personas con y sin discapacidad. Es importantísimo, porque esto pasa en todos los ámbitos, no Claro. solamente en nuestro Sí, sí, sí. proyecto, ¿no? La idea es que toda esa cadena de producción de un producto o servicio esté pensado desde el inicio para que llegue también a personas con alguna discapacidad. Nosotros hicimos el llamado a ilustradores y a escritores, hicimos llamado abierto, y desde el llamado en sí, la comunicación, tenía lengua de señas, por ejemplo. Eso permitió que el ilustrador del cuento 2, del libro 2, es una persona sorda. No lo elegimos porque fuera una persona sorda, Claro. lo elegimos porque tiene talento para dibujar. Claro. De la misma manera ocurrió con el ilustrador del cuento 4, que es Nicolás Paredes, que tiene una discapacidad motriz. Nicolás no lo elegimos porque tuviera una discapacidad, lo elegimos por el talento y por la versatilidad Claro. en su trazo y en el estilo que presentó para el cuarto libro, Claro. imitación a una ilustración infantil, ¿no? Nos gustó mucho. Bueno, y además está en 4º año de la carrera de artes visuales, entendía el concepto de este proyecto, Claro. y bueno, entonces quedó seleccionado para ilustrar. Acá estoy viendo, perdón, las ilustraciones y también las páginas que están en braille. Claro. ¿Cuál es la devolución que les dan los niños, los adolescentes, todas las personas que puedan sentirse incluidas en la lectura de este tipo de libros? Nosotros hicimos el testeo con niños con discapacidad visual y la verdad que fue muy emocionante
ver cómo leían el braille, incluso los que estaban aprendiendo pedían poner pausa en el audio para volver a leer. Claro. Y la verdad que fue una instancia emocionante para nosotros. Claro. Pero además en ese compartir, hay una experiencia que me gusta contarla porque es inspiradora para nosotros dentro del equipo de trabajo, es la persona que nos guió a nosotros con la realización del braille y cómo hacerlo correctamente, que es una amiga, se llama Laura, es ciega y tiene una nieta con la que en realidad no podía compartir un cuento, el mismo cuento, ¿no? Ahora, con estos libros, Laura puede leer en braille mientras su nieta ve las ilustraciones. Claro, Claro, pues no solo para los niños, es para los que le leen a los niños. También, justamente. Y esas instancias, creo que son libros que es una gran herramienta para sensibilizar sobre el tema de inclusión. Visibilizarlo. Visibilizar. A mí hay un razonamiento que me gusta mucho, que lo tomo prestado, en realidad es de un video que no tengo muy claro quién lo realizó, pero me gusta la forma en que se presenta y pregunta, más o menos en Uruguay, una persona de cada 7 tiene una discapacidad. Pero ese 1 de cada 7 lo encontramos en nuestro grupo de amigos. O sea, tenemos 1 de cada 7 dentro de nuestro grupo de trabajo, por ejemplo. Claro. En general no pasa eso. Probablemente, ¿Y a qué se debe a eso? probablemente porque no tuvimos 1 de cada 7 en la escuela, menos en el liceo, mucho menos en la universidad. Entonces creo que con este tipo de proyectos, en este caso los libros, nosotros ayudamos, por lo menos si no tenemos ese 1 de cada 7, a que podamos hablar de que existe ese 1 de cada 7, Seguro. a sensibilizar sobre el tema inclusión. Y a naturalizar. Nos pasa, capaz que a vos te pasó lo mismo. Lo abrís y ves el braille y no digo que te sorprende, pero un poco, como que no estás acostumbrado. Y tendríamos que estar reacostumbrados a cada libro que abrimos que tenga braille alrededor, o por lo menos que no nos sorprenda, ¿no? Eso es lo que pasa también cuando nosotros hacemos talleres en las escuelas, en los colegios con estos libros. Y pasa eso. Enseguida, cuando abren el libro, los chiquilines ¿Qué es esto? tocan Claro, el braille, claro. preguntan. Y es el disparador perfecto para que nosotros podamos hablar. Bueno, ese es el braille, para quién es útil el braille, cómo se hace el braille, no profundizamos porque es difícil, Claro. pero sí nos da la posibilidad de conversar cuando hay otras personas que necesitan de otras herramientas para llegar al contenido. Y hablando de las escuelas, ¿qué acercamiento tienen a las instituciones educativas, ¿no? Porque en cuanto a esto de la inclusión, es necesario que las escuelas se adapten y adapten su material de trabajo también. Mira, la forma en que nos aseguramos de que este material llegue a las escuelas, sobre todo a las escuelas que tienen niños incluidos, fue a través de una donación. Nosotros, Cosa Buena, hicimos una donación a ANEP de la colección completa para 50 escuelas. Por un lado nos aseguramos de que llegue a los niños que sí o sí lo necesitan por el formato que tiene. Por otro lado hacemos talleres en escuelas y en colegios. Como te comentaba, nos ayuda a conversar sobre el tema, a poner sobre la mesa y a responder las preguntas que surgen un montón y que son natural que las tengan. ¿La donación por iniciativa suya sí, o porque por no, iniciativa la nuestra. compra no se daba? No, por iniciativa nuestra. Ahí va. Sí, este es un proyecto que tiene un apoyo de ANI, Claro. ganó un fondo de incentivo, un fondo de innovación inclusiva en el 2018. Y fue una de las propuestas, poder hacer esta donación para asegurarnos de que llegue donde tiene que llegar. Nadia, todavía no se presentó el 4.º libro que va a ser oficialmente presentado el 3, ¿no? Exactamente, Estamos hablando en la de- feria. Lo tenemos ya, mirá. La Ese barra, que tenés vos, ahí Gil. Mirá, lo tenemos. la barra interplanetaria. interplanetaria. Preguntarte ahora si tienen ya algo en mente para después de terminar esta colección o la colección se va a ampliar. Ahora son 4, ¿no? Ojalá se pueda ampliar. Acá Ajá. termina como el proyecto que se presentó a ANI Acá, correcto. y que tiene el apoyo de ANI, Pero hay tiene el apoyo alguna de otra Imprimex. cosa, alguna otra idea Sí, en mente muchas. de cosas. Permanentemente, Cosa Buena piensa nuevos proyectos. Y vinculado a la editorial, es una línea de trabajo que no quisiéramos cortar. La verdad, sinceramente, a veces es difícil encontrar los fondos que nos permitan seguir trabajando. Quiero decir eso, es verdad que sale caro también hacerlo. Sí, ¿no? Claro. sí, porque Sí, es sí, un sí. equipo de trabajo muy amplio. En esta colección trabajaron más de 25 personas, entre 25 y 30 personas, entre técnicos Claro. con distintos perfiles para poder lograrlo. Más las imprentas, que además de la imprenta convencional tenemos la Fundación Braille del Uruguay, que nos estuvo acompañando para la impresión en braille. ¿Y qué se cuenta en la historia? Claro, ¿Qué no se sabemos, cuenta tenés en razón. historia? Sí, A mí me Jimé. gustaría que la descubran. Son Claro. historias para niños. No, acá no se habla de discapacidad. Ujú. No hablamos de inclusión en la historia en sí. Bueno, más o menos, capaz que entre líneas. Lo que tienen en común esta colección es el encuentro entre un niño y un extraterrestre. Pero las historias son distintas Claro. y además unas son mucho más
por ahí alguna más compleja que otras en el sentido de la extensión y el vocabulario. La idea fue cubrir, bueno, toda la población escolar, ¿no? Desde 5 o 6 años hasta 10 o 11 años. Por eso hay historias más simples y otras un poquito más complejas. Perfecto. ¿Aún es prematuro hacer una evaluación del impacto que este tipo de acciones de inclusión ha tenido? Me encantaría poder hacer un buen testeo de este proyecto. Sí lo pensamos hacer. Me parece que es fundamental para poder seguir trabajando y que existan datos reales de qué fue lo que sucedió. Claro, que porque conecta. Exacto. Porque nos permite justamente seguir trabajando en base a esto. Yo creo que un cambio más profundo, un cambio social más profundo necesita de la colaboración de los distintos actores dentro de la sociedad. Nosotros creo que aportamos apenas una gotita, pero es importante trabajar en colaboración con públicos y privados, porque un cambio tan grande cuando hablamos de inclusión, no solamente, creo que solo no podemos lograrlo. También es importante el rol de los medios de comunicación, es fundamental. Si no tenemos lugar para contar, ¿cuál es el propósito de estos proyectos? Sí, ¿a dónde no vamos? se entienden y la gente, si no, pasa a entender que son libros para personas con discapacidad visual o auditiva solamente, pero eso no es inclusión. Claro. La idea es que se compartan con personas con y sin discapacidad, misma lectura. Bueno, ahí tenías el ejemplo que tú contabas, ¿no? Como una señora no vidente le contaba a su nieto, creo, o su nieta, le contaba el libro, ¿no? Además, si es la misma Laura que yo pienso, es deportista, Laura es una Paipó. cra. Es una cra. Es una Absoluta. cra, es terrible deportista. Daro conoce a todo el mundo. No, es que ando mucho en la calle, lo que pasa, y hemos hecho una nota con Laura. ¿Y dónde encuentra la gente esto? Porque estamos hablando un montón del libro, Claro. pero ¿cómo llegar a él? En las librerías, o sea, los 4 libros deberían estar en todas las librerías del país. Y bueno, ojalá que los niños se encuentren en las escuelas también con los libros, ¿no? Y con nosotros trabajando en torno a los libros. Hay una particularidad del 4.º libro que es diferente a los otros 3. Es que la autora, Jimena Romero, es una persona sorda. Nosotros hicimos el llamado para que el cuento original estuviera en lengua de señas, no en español, como los otros 3. Fue un desafío para el equipo, porque después tuvimos que pasarlo al español. Y no es lo mismo la interpretación desde una oralidad, desde el español a la lengua de señas, que hacerlo a la inversa. Significó un trabajo, o sea, nos sumó muchas horas, semanas de trabajo para lograr hacer una buena traducción al español. Claro. Por supuesto con un equipo que sabe del tema, ¿no? Qué bueno. Entonces esa es la particularidad que tiene el 4.º libro. Qué bien. Muy bien. Divino. Nadia, muchas gracias, muy amable y felicitaciones por el trabajo. Gracias, muchas Gracias. gracias por invitarme.